la reunión, porque el Señor siempre nos bendice. Tal vez sentimos algo mientras estamos cantando y decimos, ¡ay, es la bendición del Señor! Pero también podemos ser bendecidos, aprendíamos ayer, a través de un susurro, a través de algo que es tranquilo, algo que tiene un tiempo de paz. Y antes de ir a la palabra directamente, quiero que me ayuden a hacer algo que es muy sencillo, que es contar. Todos sabemos contar, creo yo, no les voy a pedir un número muy alto. Vamos a contar hasta 32. ¿Todos sabemos contar hasta 32? Buenísimo. Quiero escuchar cómo cuentan conmigo. Yo mientras voy a ir caminando y voy a querer escuchar 1, 2 y vamos a ir haciéndolo. ¿Le parece? Contamos hasta 32 y paramos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Casi que doy la vuelta completa, no llegué a la vuelta completa. Pero contamos hasta 32. ¿Y por qué 32? ¿Es un número alto el número 32? ¿Sí? ¿Alguno piensa que no? Puede ser un número no alto, pero ¿de qué depende? Si yo les digo, que no es así, tengo 32 años, ¿tengo un número muy alto de edad? No, estoy pasando por la madurez. Si yo les digo, caminé 32 pasos, ¿es un montón? No, es poquito normalmente. Si yo les digo, tengo 32 hijos, es un montón. Va a depender de qué esté diciendo yo. Nosotros contamos hasta 32. De hecho, hice por ahí más que 32 pasos porque no lo seguí tal cual, pero no es mucho el número 32. Depende de qué esté hablando. Hoy vamos a ver una oración de 32 palabras. ¿Es una oración corta o es una oración larga? Larga para algunos, otros que por ahí están acostumbrados a una oración más corta dicen, y 32 palabras son mucho. Vamos a ver hoy una oración de 32 palabras que tiene que ver con esto de la bendición de Dios. Una persona que pidió la bendición de Dios y algunas cosas más que vamos a ver solamente en 32 palabras. Y vamos a aprender un montón de cosas, así que les pido que me acompañen en el libro de Primera de Crónicas. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. El libro Primera de Crónicas está después de Primera y Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, ¿sí? No son de los primeros libros, así que no los busquen por el principio. Primera de Crónicas, capítulo 4. Más o menos ya todos estamos por ahí. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Recuerda que estamos Antiguo Testamento. Aún la figura de Jesús no estaba en la tierra, no había llegado, faltaba mucho para eso. ¿Y qué nos dice Primera de Crónicas 4, 9 y 10? Lo leemos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le parece si ahora lo leemos todos juntos en voz alta, solamente el versículo 10? E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esa oración que hizo Jabes son 32 palabras. Sí, las conté. Son 32. Y tal vez uno dice, es una oración cortita ahora que la leo. Pero ¿sabe lo rica que es esta oración en contenido? Tiene un montón para que nosotros podamos analizar. Y eso vamos a hacer en esta mañana, analizar la oración de Jabes. Pero primeramente, ¿quién era Jabes?
porque normalmente no escuchamos en la escuela bíblica o no se predica mucho sobre Jabes. ¿Quién era? Bueno, por eso es que leímos el versículo 9. Nos dice que era el más ilustre de sus hermanos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra ilustre? Es una palabra rara, no la escuchamos normalmente. Por ahí escuchamos algo en la escuela cuando vemos los próceres, era ilustre. ¿Pero qué significa? Perfecto, es el más destacado, es célebre, es distinguido. El diccionario dice famoso por su descollante logro o capacidad. O sea que es una persona que hizo algo importante y que marcó algo en la historia. Ahora, ¿por qué Jabes dice que es el más ilustre de sus hermanos? Vamos un poquito más para atrás, no en la lectura, sino en la historia. En ese capítulo 4, la Biblia nos está contando los descendientes de Judá. Judá fue una tribu que normalmente se la simbolizaba, se la simbolizaba con un león, por eso por ahí en algunas canciones escuchamos el león de Judá, porque estaba simbolizada la tribu de Judá con un león, y Judá era el cuarto hijo de Jacob, con todas sus demás tribus. Estaba la tribu de Judá, y Jabes era uno de los descendientes de esa tribu. Pero Jabes tenía hermanos, en plural, o sea que tenía varios. ¿Sabemos cuántos? No. ¿Sabemos cómo se llamaban sus padres? Podríamos investigarlo. ¿Sabemos si Jabes tuvo más? No sabemos mucho sobre Jabes. Lo que sí sabemos de Jabes es que fue el más ilustre de sus hermanos, fue el más distinguido, fue el más importante. Ahora, ¿por qué fue el más distinguido de sus hermanos? Lo vamos a descubrir en el 10, en esa oración que ustedes leyeron conmigo. Pero leímos el 9 y ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda o lo puede leer? ¿Qué significaba Jabes? ¿Por qué su madre le puso ese nombre? Dolor, el que produce dolor o el que fue concebido con dolor. La madre de Jabes le puso un nombre que normalmente el significado no sería lindo, porque por ahí a mí me preguntan, ¿cómo te llamas? Eliezer. Uy, qué nombre difícil, ¿sabés qué significa? Sí, Dios es mi ayuda. ¡Ay, qué lindo! Me dicen, porque es un lindo significado. Pero imagínense que yo le diga, mi nombre significa el que causa dolor. No lo anoto para mis hijos, para ponerle ese nombre, porque es un nombre normalmente que no estaría bueno tener. Tal vez uno se sienta hasta incómodo si le preguntan el significado. Soy el que causa dolor, el que causó dolor a mi mamá. Ese es el nombre que tuvo Jabes. Pero fíjense, después si quieren en sus casas, en el capítulo 4 está hablando una genealogía, está hablando del hijo, del hijo, del hijo. Pero con Jabes se detiene 2 versículos para explicar qué es lo que hizo y por qué fue distinguido. Así que vamos a ver en esta meditación cortita qué es lo que dijo Jabes en su oración. ¿Dijo Jabes algo importante, algo clave que yo tengo que tener en mis oraciones para que sean respondidas? ¿Dijo algo importante que yo puedo aplicar a mi vida diaria de oración? ¿Dijo algo que lo hizo ilustre? ¿Que lo hizo destacado? Sin duda sí, porque por algo nos lo dice el versículo 9. Así que vamos a ver, en el versículo 10, ¿qué nos dice la primera parte? E invocó Jabes al Dios de Israel. Y acá yo les quiero contar algo antes de entrar justamente en el estudio de este pedacito del versículo. Hace poquito a mí me dieron el título de profesor y yo lo tenía que ir a registrar a un lugar donde se registran los títulos. Pero yo no podía ir, porque mi horario de trabajo no me lo permitía. En ningún momento que estaba abierta esa oficina yo podía ir a registrarlo. Y le pedí a mi hermana, a Damaris, si ella lo podía hacer. Para hacerlo yo le tenía que dar mi título, mi DNI, una fotocopia de mi DNI, es decir, le tenía que darle una información súper importante. ¿Y por qué yo se la di a ella sin dudar? Porque la conozco y porque confío en ella, que ella no va a hacer cualquier cosa con mis documentos, que los va a cuidar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes harían eso con alguien que no conocen? Que se lo cruzan por la calle, ¿te doy mi DNI, me lo vas a registrar, mi título? No, porque no lo conocemos, no tenemos la confianza para poder dárselo. Ahora, ¿por qué Jabes, en su necesidad, invocó a Dios? Porque lo conocía. Jabes conocía a Dios y sabía qué esperar de Dios.
Cuando nosotros podemos invocar a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros hablamos con Dios, es porque sabemos qué esperar de Él. Si no lo conocemos, no lo invocaríamos, no hablaríamos con Él. Si no lo conocemos, no les entregaríamos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Entonces, primer punto importante que vemos solamente en su primer renglón, en ese "e invocó Jabes al Dios de Israel", es que Jabes conocía a Dios y sabía qué esperar de Él. Ahora, no es una pregunta para que respondas en voz alta, sino para que te quedes pensando, ¿vos conocés realmente a Dios y sabés qué esperar de Él? Si tu respuesta es sí, lo conozco, tengo algo para decirte. Nunca lo terminamos de conocer a Dios. Él es infinito, así que podemos seguir conociéndolo. Y si tal vez tu respuesta era, creo que no lo conozco mucho, te invito a que hoy puedas empezar a conocerlo mejor. Ay, bueno, pero ¿cómo conozco a Dios? Hay un libro llamado la Biblia que acabamos de leer que te ayuda a conocer a Dios. Y además, ¿sabes cómo conocemos a alguien? Hablando con esa persona. ¿Cómo conozco a mis amigos? ¿Cómo conozco a mis compañeros de trabajo? Porque hablé, porque interactué, sé qué les gusta, qué no les gusta. Lo mismo pasa con Dios. Si yo no hablo con Dios, no lo puedo conocer. No puedo saber qué esperar de Él, cómo responde, cómo es. Entonces, si en esta mañana sentís que no conoces demasiado a Dios, te invito a que a partir de hoy puedas conocerlo más. Señor Jesús, quiero conocerte. Dios, quiero conocerte. Espíritu Santo de Dios, quiero conocerte más y más. Es importante que nosotros nos acerquemos a Dios en nuestra necesidad, pero también en nuestra no necesidad, cuando estamos bien. Jabes en este momento invocó a Dios para pedirle ciertas cosas. Y nosotros muchas veces invocamos, es decir, vamos a la presencia de Dios, oramos con Dios, solamente cuando estamos en necesidad. Y hoy, hace un tiempito, yo decía, bueno, ahora vamos a ocuparnos de agradecer. Porque también podemos acercarnos a Dios y agradecer. También podemos dar gracias a Dios por algo que nos pasó en la semana, pero también para contarles cómo nos sentimos. Porque Él es nuestro amigo y Él siempre nos escucha. Y si quiere conocer a Dios, hable con Él. De esa forma nosotros lo vamos a poder conocer. Pero cuando yo conozco a alguien, cuando quiero conocerlo, me tengo que mostrar predispuesto. Si alguien me está contando su vida y yo estoy mirando para otro lado, esperando que pase el tiempo, hoy cuándo va a dejar de hablar, y no lo voy a conocer mucho porque no le estoy prestando atención. Ahora, para conocer a Dios y para acercarme a Dios a la hora de hablar, yo tengo que tener ciertas características, ciertas cosas que tengo que cumplir. Y no es necesario que lo busque, yo se lo voy a leer. En el Salmo 24, del 3 al 5 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿A qué se subía al monte? A buscar la presencia de Dios, a hablar con Dios. En nuestro caso, nosotros no necesitamos irnos a un monte. Nosotros desde nuestra casa, desde acá, desde el templo, podemos invocar a Dios, podemos ir ante su presencia, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Fíjense lo que dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y nosotros vamos a ver que el primer pedido de Jabes es su bendición. Si quiero tener la bendición que me dice Salmos, tengo que estar limpio de manos, puro de corazón, santificado, limpio. Entonces, antes de querer conocer a Dios, antes de presentarte ante su presencia, analízate. ¿Estoy bien con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Qué me puede separar de la comunión de Dios? Espero respuesta. El pecado es aquello que me separa de Dios. Sí, voy a tomar el mismo ejemplo que hice antes. Si yo quiero conocer a alguien desde el lugar donde estoy ahora y vive a 3 cuadras, ¿cómo nos comunicamos si no tenemos celular ni todo esto de lo de ahora? Solamente tengo la voz. Ni aunque grite voy a poder llegar, porque hay obstáculos en el medio que me separan de esa persona. Lo mismo pasa con Dios y nosotros si tenemos pecado. Son obstáculos que me separan de Él. Entonces, difícilmente si yo estoy viviendo una vida de pecado o estoy en error, voy a poder tener una comunión directa con Dios. ¿Significa que Dios no me escucha si tengo pecado? Sí, Él te va a escuchar, no hay duda de eso, Él lo prometió,
pero tenés que arrepentirte de tu pecado. Tenés que pedir perdón y a partir de ese momento en que estamos puros de corazón, como dice el Salmo, ahí sí tenemos una comunión directa y poder conocer a Dios va a ser mucho más fácil. Ahora sí, vayamos a la oración de Jabes. ¿Qué es lo primero que dice Jabes? Díganmelo ustedes. Oh, si me dieras bendición. ¿Y sabe que me acordé cuando leí el oh, si me dieras bendición? Porque lo estoy haciendo con esa entonación en realidad. Puede ser que oh, si me dieras bendición. Pero me acordé de un dibujito, que yo creo que muchos lo vieron, que decía, oh, ¿quién podrá defenderme o podrá ayudarme? Y venía el Chapulín Colorado y lo ayudaba con su martillo, que no me acuerdo el nombre. Oh, ¿quién va a poder defenderme? Y acá Jabes dice, oh, si me dieras bendición. Cuando el personaje en el dibujito decía, oh, ¿quién podrá? Era porque estaba pasando un tiempo difícil, estaba pasando algo que necesitaba la ayuda de un otro. Jabes necesitaba la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo primerísimo que le pide? Oh, si me dieras bendición. Y recién decíamos, bendición vine a buscar y sin ella yo no me voy. ¿Qué significa la bendición de Dios? Es tener de su protección, es tener de su paz, es tener de su mano, es tener todo aquello que nosotros podemos tener gracias a Dios, porque la bendición de Dios no nos la puede dar otra persona, solamente es la bendición de Dios. Y a veces nosotros cuando oramos, por ahí nos sentimos, uy, estoy siendo como muy egoísta, estoy pidiendo para mí, voy a empezar a pedir por los demás también. Fíjense que en las 32 palabras que dice Jabes, solo pide por él. No pide por su familia, ni por sus hermanos, ni por nadie. Así que no sientas o no sienta que está siendo egoísta cuando ora por una necesidad de usted. Porque Jabes en este caso también oró por él. También se preocupó por su vida. Entonces, no sienta si alguna vez viene ese pensamiento o a veces hasta por ahí el enemigo dice, ¿qué haces pidiendo siempre por vos? Siempre estás pidiendo por lo mismo, por vos, por vos, por vos. Entonces, no se sienta mal cuando pida por usted o por vos, porque Jabes también lo hizo y fíjense que el resultado de su oración, si se acuerda cómo termina el versículo, es que Dios le otorgó, que vamos a ver por qué lo hizo. Pero, ¿qué beneficios tiene la bendición de Dios? Yo anoté solamente algunos. Paz, que nos puede dar solamente Dios, gozo, victoria. Si yo quiero la victoria frente a una necesidad, Señor, bendecime, llename de tu bendición, prosperidad, sanidad, liberación. Y además somos bendecidos para bendecir. Cuando yo recibo la bendición de Dios, también la debo compartir, debo llevarla a otros. Hoy Tere estaba hablando de ir y predicar el Evangelio a otros. ¿Cuándo puedo predicar el Evangelio? Cuando lo conozco, cuando tengo el Evangelio en mi vida y lo practico. ¿Cuándo voy a poder dar la bendición de Dios a otros? Cuando tenga su bendición. Entonces, fíjense que lo primero que hace Jabes en su oración, oh, si me dieras bendición. Y para acompañar este primer punto, quiero compartirles Proverbios 10:22 que dice, y ya lo conocen seguramente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Cuando somos bendecidos por Dios no vamos a estar tristes. ¿Significa que no vamos a pasar por un tiempo difícil? No, pero vamos a tener de la bendición, de la gracia, de la ayuda de nuestro papá. Y vamos a poder estar tranquilos que esa situación la vamos a pasar. Segunda cosa que pide Jabes, y ensancharas mi territorio, ensanchar, ir por más, ir hacia otros lugares. Y acá podemos analizar el ensanchar el territorio que pide Jabes en dos cosas. El ensanchar el territorio literalmente, que pueda ir por más, que tenga, por así decirlo, hoy en día en nuestras palabras, un terreno, que pueda tener una casa, que pueda tener algo material, o también ensanchar el territorio espiritual. Y nosotros nos vamos a quedar con la segunda parte. ¿Por qué? ¿Dios no quiere que nosotros nos ensanchemos y tengamos una casa, un auto? Sí, por supuestísimo que sí. Miren, yo les voy a compartir rápidamente en Salmo 67, 1 y 2 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Fíjense que decía el primero, y nos bendiga y nos dé de su bendición, ¿para qué?
para que en todas las naciones se pueda conocer. Ahí estoy ensanchándome espiritualmente, estoy yendo a más personas, estoy yendo y predicando el Evangelio como hoy nos decía Tere. Pero también en Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 10 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? ¿Dios no quiere que me compre un auto? ¿Dios no quiere que tenga una casa? Sí, pero ojo, la bendición de Dios, dijimos, no añade tristeza y también es para compartir y para agradecer. Cuando yo tengo a veces, ¡ay, qué bueno! Me compré una casa, me compré un auto, me compré tal cosa. Tal vez podemos cambiar eso como Dios me dio, Dios me proveyó una casa, Dios me dio de la provisión a través del auto. ¿Y qué hago con la bendición? La uso para la gloria de Dios. Si viene de Dios, lo uso para su obra. Tengo un auto y me acuerdo un testimonio que decía, bueno, si me das un auto yo lo voy a usar para tu obra, y entonces el hermano iba, llevaba a los hermanos que no podían ir en micro, que no podían ir caminando, estaba ayudando a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque fue bendecido por Dios. Cuando somos bendecidos por Dios, debemos agradecer, saber que proviene de Él, pero también usar esa bendición para la gloria de Dios. Muy bien. Y también nos dice, que hoy lo leyó Tere, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19. Cuando ensanchamos nuestro territorio espiritualmente es para ir y contarles a otros de Jesús, cumpliendo con la misión que tenemos cada uno como cristianos. Ay, no, pero yo no sé si cómo predicar o cómo hacerlo. Es nuestra tarea. Nosotros vinimos a la tierra y tenemos una misión. De hecho, es la única que tenemos, que Dios nos dejó. Id y predicad. Después vamos a recibir de bendiciones, vamos a recibir un montón de cosas. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Id y predicar, como me salga, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, que me dé palabra, pero no nos quedemos callados. Ensanchar nuestro territorio. ¿Qué nos dice en la tercera parte de esta oración de Jabes? Y ya estamos casi terminando. Y si tu mano estuviera conmigo. Y ahora quiero escucharlos ustedes. ¿Qué significa que la mano de Dios esté sobre cada uno de nosotros? ¿Cómo? Protección, cuidado. ¿Qué más? Provisión. ¿Qué más? Seguridad. Dirección, fortaleza. Fíjense, ¿qué más? Confianza, paz, gozo, fuerza. Fíjense todo lo que nos otorga o todo lo que nos ofrece la mano de Dios. A veces nos ponemos a detallar en toda nuestra oración y Jabes lo pudo resumir solamente en una frase. Y si tu mano estuviera conmigo. Teniendo la mano de Dios sobre nosotros tenemos todo lo que mencionaron y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque somos bendecidos, ensanchamos nuestro territorio y ahora encima tenemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es tener la presencia de Dios, es tener la fuerza, como decía Mirta, la fuerza para poder continuar, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y si tu mano estuviera conmigo. Acá Jabes reconoció que Dios era el único que podía darle todas esas cosas, que era el único que podía darle su bendición, que era el único que podía hacer ensanchar su territorio y que era el único que podía lograr las cosas teniendo su mano sobre él. ¿Por qué? Volvemos al principio, porque lo conocía, porque sabía qué esperar de Dios. Y finalmente Jabes dice, y me libraras del mal para que no me dañase. Y acá a mí me quedé varios minutos cuando lo leí, no por primera vez, sino preparando esta palabra, porque dice, y me libraras del mal para que no me dañase, para que no me dañe. Muchas veces nosotros pedimos, y no significa que esté mal,
pero pedimos, Señor, ayúdame a pasar esta situación. Señor, dame fuerzas para poder continuar en esta circunstancia que estoy pasando difícil. ¿Qué hace Jabes? De cierta manera la hace más fácil. Y me libres del mal, que yo directamente ni tenga que pasar para que no me dañe. ¿Y qué nos dice el Padre Nuestro? Y líbranos del mal. No, y ayúdanos en el mal. Líbranos, sácanos. ¿Por qué? Porque Jabes conocía que Dios lo podía librar. Entonces, en tu oración, si querés, no te estoy diciendo que lo hagas, por supuesto, pero si querés aplicar esto, líbrame del mal, Dios. Líbrame para que no me dañe, para que yo no sufra. Y vuelvo a lo que dije hoy, ¿significa que no voy a sufrir en la vida cristiana? No, pero no voy a ser dañado. Fíjense que Jabes dice, y me libres del mal para que no me dañe, para que no me haga mal a mí. ¿Voy a pasar por tiempos difíciles? Sí, pero ¿qué tengo? La mano de Dios conmigo. Él me está cubriendo, Él me está dando de su protección, fortaleza, confianza, paz, fuerza y un montón de cosas más. Y paciencia también. Señor, dame paciencia. Y estamos pasando un tiempo difícil. ¿Cómo voy a crear la paciencia? Pasando por el tiempo difícil. ¿Cómo le tengo paciencia a un alumno? ¿Cómo le tengo paciencia a una persona? Y tratando con esa persona, si la evito, no voy a generar nunca la paciencia. Si yo quiero generar la paciencia en mi vida cristiana, tengo que pasar por dificultades. Pero tengo la mano de Dios de mi lado si se la pido. Tal vez con esta oración nosotros empezamos a pensar, entonces puedo estar orando como Jabes y repetir la oración de Jabes, y a veces algunas personas que predican dicen, bueno, todas las mañanas levántese y haga la oración de Jabes. No, lo estaríamos convirtiendo en un rezo, en algo repetido. Pero sí podemos aplicar algunas cosas que Jabes nos deja como enseñanza en su oración. Por eso fue el más ilustre de sus hermanos. De hecho, ni sabemos quiénes eran sus hermanos, no sabemos qué hicieron sus hermanos, pero Jabes fue célebre, fue distinguido por su oración. ¿Y cuál fue el resultado de esa oración de 32 palabras? Que dice, y Dios le concedió lo que pidió. Dios le dio. ¿Cuándo Dios responde la oración, mi oración? Cuando mi pedido está conforme a la voluntad de Él. El pedido de Jabes no era contrario a la mente y a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que ensanchemos nuestro territorio. Dios quiere poner de su mano de protección sobre cada uno de nosotros. Y Dios quiere librarnos del mal para que no nos dañe. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, en esta mañana, si alguno de estos conceptos o alguna de estas partecitas de esta oración te gustó y querés aplicarla a tu vida de oración diaria, hacelo. Te invito a que lo puedas hacer, porque nada de lo que está en esta oración va a estar contrario a la mente de Dios y a los planes de Dios. Repito, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ensanchar tu territorio, Dios quiere que vayas por más. En lo terrenal, sí, también. En lo espiritual, más aún. Dios quiere poner su mano sobre vos, Dios quiere cuidarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere darte fuerzas, confianza, fortaleza, y Dios quiere librarte del mal. Así que si querés aplicar alguno de estos conceptos, hacelo. Pero acordate lo que dijimos al principio. ¿Cómo me presento ante Dios? Con un corazón puro. Me analizo, pido perdón a Dios por mis pecados, y una vez que mi vida de comunión con Dios no haya ningún obstáculo, que es el pecado, ahí sí hago mis peticiones, y si son de acuerdo o están de acuerdo a la voluntad de Dios, voy a tener la respuesta a mi oración. Jabes dijimos que significaba ¿qué cosa? Dolor, o el que produce dolor. Tal vez empezó condicionado con un nombre de, la verdad es que me produjo dolor. No sabemos por qué su madre le puso ese nombre, además de por qué era dolor, como para recordarle a Jabes cada vez que decía su significado que su madre habría sufrido, o no sabemos por qué. Pero empezó condicionado con algo, con un dolor, con esto, con lo que sea, pero terminó siendo ¿qué? El más ilustre de sus hermanos. No sabemos el nombre de los hermanos, ni su significado, pero sí que vos en esta mañana sepas que no importa tu comienzo, no importa la situación, no importa lo que estés pasando, podés llegar a ser ilustre, podés llegar a ser distinguido. ¿Por quién? ¿Por los humanos? No, no vale la pena.
va a ser mejor si somos distinguidos a los ojos de Dios. ¿Cómo lo logro? Viviendo una vida de comunión con Él. Cuando tengo una vida de comunión con Dios, no hay nada que me separe de Él, no tengo pecado. Y si vivo una comunión con Dios, lo conozco, sé qué esperar. Mi oración, aunque sea de 32 palabras, va a ser una oración rica en contenido. ¿Y qué voy a tener? La respuesta de Dios, porque al conocerlo no voy a pedir nada en contra de su voluntad. Así que te invito a que puedas ponerte de pie y en esta mañana no te pido que hagas la oración de Jabes, porque es lo que te dije, si no estaríamos repitiendo siempre lo mismo. Pero sí que en esta mañana primeramente te analices y le pidas perdón a Dios por tus pecados. A veces cometemos pecados sin darnos cuenta. En nuestro diario vivir decimos algo o pensamos algo o algo nos pasó y caímos en pecado. Entonces primeramente nos analizamos y después sí le pedimos la ayuda de Dios. ¿En qué? Señor, necesito tu mano sobre mi vida. Señor, necesito de tu bendición. Recuerde que la bendición no añade tristeza, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae fortaleza. Señor, necesito que me libres del mal. Hay un montón de situaciones que podés tomar de acá para hacer tu oración. Así que oramos al Señor y le damos gracias por este día. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de análisis, este tiempo de poder pensar, Señor Jesús, y reflexionar en tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias porque tenemos, Señor Jesús, esta herramienta tan importante para poder conocerte. Pero antes que nada, Señor Jesús, antes de pedirte algo o entregar algo en tus manos, te queremos pedir perdón de cada uno de nuestros pecados. Te queremos pedir perdón, Señor Jesús, por aquellas cosas que nos separan de ti. Queremos pedir perdón, Dios, por aquellas cosas que nos separan de ti. Queremos pedirte ese perdón arrepentido, que nuestro corazón, Señor Jesús, pueda ser puro, pueda ser limpio, que nuestras manos estén limpias, Señor Jesús, y nuestro espíritu esté, Señor, en comunión directa contigo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú en esa cruz llevaste nuestros pecados y nos diste de la salvación. Pero aún así somos humanos y nos seguimos equivocando. Pero te damos gracias, Señor Jesús, porque podemos acudir a ti siempre para pedirte perdón por nuestros pecados. Y ahora, Señor Jesús, que estamos purificados ante ti, que tú perdones nuestros pecados y los arrojas al fondo del mar, te queremos pedir, Señor Jesús, de tu bendición. Queremos irnos de este lugar bendecidos por ti. Queremos recibir de tu bendición. Queremos recibir de lo que tú tienes preparado para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para cada uno de nosotros. Queremos recibir de tu bendición. Queremos ser bendecidos por ti y esa bendición que solo tú puedes dar, esa es la que queremos, Padre Santo. Queremos que ensanches nuestro territorio, no solamente el terrenal, sino también el espiritual. Ayúdanos, Padre Santo, con tu bendición a poder ir y compartirla con otros. Una vez que tengamos tu bendición, Padre Santo, estemos preparados para ir y contarles a otros cuál es la promesa, cuál es ese mensaje que nosotros recibimos un día. Utilízanos como instrumentos en tus manos y que podamos ser esas herramientas útiles para poder ir y ensanchar el territorio espiritual y que toda la tierra conozca tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, también que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros, que tu mano esté con nosotros, que tu presencia, Señor Jesús, nos acompañe donde quiera que vayamos, que tu mano nos guíe, que tu mano nos proteja, que tu mano nos esté acompañando en cada paso de nuestra vida y podamos estar seguros con ti. Y por último, Padre Santo, te pedimos que nos libres del mal para que no nos dañe. Padre Santo, líbranos de todos aquellos problemas terrenales que podamos tener. Líbranos de todo aquello que nos pueda aquejar para que no nos dañe. Sabemos, estamos conscientes que tendremos pruebas de fe, que tendremos momentos difíciles, pero si contamos con tu mano, Padre Santo, vamos a poder superarlo, vamos a estar fortalecidos y vamos a ser bendecidos por ti. Te pedimos, Padre Santo, que al igual que Jabes contestes nuestra oración, nos bendigas y nos llenes de tu espíritu, Padre Santo. Te damos gracias por esta reunión, te damos toda la gloria a ti y que en esta semana podamos seguir analizando, podamos seguir, Padre Santo, estudiando tu palabra para conocerte más. Queremos conocerte más y queremos conocerte a ti. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Amén y amén.